El profesor Miguel Jorge está con nosotros, es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, conocida por sus siglas como ADP, aquí en Santiago. Con él estaremos conversando y felicitándole a través de él a todos los docentes del país que han logrado las conquistas que hace tiempo andaban buscando. ¿Es así, profesor? Buenos días. Muy buenos días. Uno se queda pensando y diciendo, bueno, si valdrá la felicitación, hay que aceptarla naturalmente, pero aceptarla en función de ese trabajo que hace el maestro, que hace la maestra cada día, esos esfuerzos, esos sacrificios. Pero la felicitación en términos de el acuerdo no es válida, porque si nos vamos a las bases del magisterio a preguntar su opinión sobre el citado acuerdo, la inmensa mayoría de los maestros y las maestras te va a manifestar qué es lo que se ha acordado, qué es lo que se ha puesto sobre el papel. Muchas letras que en definitiva no dicen nada en términos de resultados, en términos de lo que es abordar la problemática del sistema educativo de la República Dominicana. Y ahí lo que más destaca y quizás es lo que tiene cierto nivel de significado es la mejora en los ingresos de los maestros pensionados y jubilados, que no es lo que se esperaba, pero naturalmente se ha acordado ahí que los docentes jubilados y pensionados que tienen ingresos por debajo de los 26,000 pesos se les va a llevar hasta los 26,000 pesos y que lo que tienen de 26 en adelante se les va a llevar a 30 y lo que tienen de 30 se les llevará a 35. Después en el acuerdo todo lo demás es pura retórica y nada más. Por eso si nos vamos a las bases del magisterio, nos vamos a encontrar un gran disgusto. Naturalmente, desde la dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP se ha dicho que ha sido el acuerdo posible y bueno, nosotros decimos que este acuerdo, más que acuerdo, es un gesto de desprendimiento del Magisterio de la República Dominicana y de la dirigencia de ADP en aras de que podamos iniciar este próximo año escolar dentro de de un ambiente de paz, un ambiente de armonía, que es lo que requiere el sistema educativo para poder avanzar, aunque sea a pasos lentos, pero poder avanzar. Porque es que tenemos un señor ministro que llegó al frente del Ministerio de Educación con la tarea equivocada. Y él ha asumido como tarea la de generar un ambiente de descrédito a nivel de opinión pública en relación al magisterio, en relación a la ADP. Y de hecho nosotros hemos dicho y hemos reiterado públicamente que el ministro es la cara visible de sectores ocultos que ven en la ADP un escollo y que se han propuesto hacer desaparecer a la ADP y el ministro ha asumido esa misión fehacientemente. ¿Sectores ocultos? Sí, claro, los sectores que han visto en el presupuesto del 4% para la educación una oportunidad para hacer negocio. Y nosotros lo hemos dicho y lo reiteramos, a pesar de que en algún momento se dijo como que había que tener cuidado con eso de decir que en el Ministerio de Educación se estaba haciendo negocio con el presupuesto del 4%, pero hay cuestiones que resultan inexplicables. Resulta inexplicable, por ejemplo, que estén hablando de construir aulas móviles o de alquilar locales cuando se tienen cientos de planteles educativos que han estado paralizados durante varios años y ni siquiera se ha mirado. Y la mayor preocupación es de que en algunas de esas comunidades en donde se están instalando aulas móviles, son comunidades en donde hay un plantel en proceso de construcción. Y sin uno ser ingeniero ni sin ser economista, a simple vista uno se da cuenta que es mucho más beneficioso y mucho más rentable para el Estado Dominicano invertir en la terminación de esos planteles y no invertir en construcción de aulas móviles o en el alquiler de locales. Entonces, cuando se opta por priorizar aulas móviles y priorizar alquiler de locales, uno saca la conclusión de que con el presupuesto del 4% definitivamente se hace negocio.
¿Ustedes pensaban que iba a cambiar todo a raíz del nombramiento de este ministro Ángel Hernández, que comenzó inclusive a limpiar, hizo especie de un trabajo en el cual la población comenzaba a creer de que realmente iba a haber un Ministerio de Educación con mucho más transparencia y que el dinero por lo menos iba haberse invertido en sectores que realmente hoy son los que más se demandan? Mira, siempre que se nombra a un funcionario, en este caso a un ministro de Educación, se generan expectativas en torno a esa designación y se suponía que por ser el señor Ángel Hernández un conocedor en materia educativa, que incluso había ocupado de manera interina el Ministerio de Educación, que había sido viceministro, que ha sido director regional de educación, es decir, es un conocedor del área, se suponía que podía venir a elaborar una planificación que permitiera en el corto, en el mediano y en el largo plazo dar respuestas a la problemática educativa, y sencillamente no ha sido así. No ha sido así porque la gestión anterior que encabezó Roberto Fulcar, que también asumíamos que podía hacer una buena gestión y que lamentablemente no la hizo, pero yo me atrevo a decir que si lo ponemos en una balanza no sabemos para dónde se va a inclinar la balanza, porque ambos en sus gestiones han dejado mucho que decir en términos de la solución a los problemas educativos. Son muy pocas los planteles educativos que el señor ministro en lo que lleva de gestión puede decir que ha concluido, porque en el caso de Santiago, por ejemplo, la provincia de Santiago, nosotros hemos identificado 30 centros educativos en proceso de construcción. De esos 30 centros educativos, nosotros tenemos constancia de que se terminó el plantel que está en el campus del recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los demás están exactamente como fueron encontrados, y bueno, el plantel de la comunidad de Villaverde en Gurabo, que se ha estado de manera insistente reclamando, que han estado ahí las autoridades, incluso la gobernadora provincial estuvo ahí con los comunitarios y hizo la promesa de que se desembolsarían los recursos para que se concluyera ese plantel educativo. Al día de hoy sencillamente no se ha concluido ese plantel educativo, cuando las esperanzas que teníamos nosotros como asociación de profesores y los comunitarios de allá es que iba a estar disponible para la apertura de este año. Los que se han inaugurado aquí en la provincia han sido nuevos, de nueva construcción, no de los que estaban pendientes. Los que se han concluido son de los que estaban pendientes, porque es que el gobierno anterior dejó en toda la geografía del país planteles educativos en diferentes etapas de construcción, unos más avanzados, otros que apenas se habían puesto las simientes, y para nosotros la gran preocupación es que no ha habido una planificación, y por eso hablo del acuerdo, porque en el acuerdo que se acaba de firmar entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, no se establece ahí un calendario para la culminación de esos planteles educativos. Entonces, empezando por ahí, ya nosotros nos atrevemos a decir que es un mal acuerdo, porque es que para las autoridades es mucho más fácil señalar y culpar a los maestros de todo lo que pasa en el sistema educativo, cuando los docentes somos una parte dentro de un conjunto, y bueno, siempre hacemos lo mejor de lo mejor, siempre damos el 100% en la mayoría de los casos para que las cosas marchen bien, pero no pueden marchar bien cuando tú, producto de las improvisaciones de las autoridades del Ministerio de Educación, tienes que ir a una aula de clase que no está debidamente iluminada, o que no tiene el pizarrón, o que tiene que enfrentarte a 47, 48 estudiantes cuando tú debías tener 35 estudiantes. Entonces tú no me puedes exigir calidad en lo que hago si tú no me creas las condiciones. Si yo soy el profesional y tengo las capacidades y puedo diseñar las estrategias y los propósitos, pero para que se hagan una realidad de esas estrategias y esos propósitos, yo debo tener unas condiciones, y esas condiciones no han sido creadas,
y esas condiciones no se prevé que se van a crear, porque terminamos, por ejemplo, el año escolar con un enorme déficit de docentes, y cuando en un centro educativo hay 2, 3 sesiones de clase, grupos de estudiantes que no tienen el profesor, los demás profesores van muy forzados porque se genera una situación de desorden, de indisciplina. Entonces tú tienes que estar pendiente de atender tu grupo de estudiantes, pero tienes que estar pendiente de atender el grupo de estudiantes que no tiene el maestro y que no lo tiene porque sencillamente las autoridades del Ministerio de Educación no han cumplido con esa responsabilidad. Veamos dos aspectos de esa realidad. El aspecto espacio, aula, y el docente. Sobre el primero, ¿qué le parece a usted esta explicación que ha dado el ministerio diciendo que la mayoría de los planteles que no se han terminado en Santiago y en el país no es por asunto de presupuesto, porque el dinero hay, sino de nudos legales que ellos encontraron que dejó la administración pasada? ¿Qué conoce usted de eso? Ha sido la excusa que han puesto, que han reiterado. Para nosotros no es válida esa excusa. Incluso ¿por qué? Escuchaba a un ingeniero hablar y a explicar de formas y maneras en cómo el Estado puede resolver eso. Pero además el Estado es el Estado y quien está al frente del Estado puede tomar decisiones. Y más un gobierno que tiene una buena parte del Congreso que si hay que legislar con carácter de emergencia puede legislar para resolver un problema tan sensible como este. Porque es sensible porque están los estudiantes que no encuentran dónde ir, que no encuentran cupo para inscribirse, pero además, porque reitero, estamos hablando de miles de millones de pesos del Estado Dominicano, del presupuesto de educación, tirado ahí al zafacón. Entonces no me diga a mí que desde el gobierno no se pudo haber encaminado las acciones para que a esta fecha, ¿verdad?, casi 3 años después, se tenga un itinerario que identifique primero dónde están los planteles educativos en proceso de construcción, cuáles son de mayor prioridad y establecer entonces un calendario de en qué fecha se van a concluir. Le ha faltado determinación. Deberían tomar medidas tipo de declaración de utilidad pública o quitarle el contrato a ingenieros, cosas de ese tipo. Por supuesto que son cosas que se pudieron haber hecho, y vuelvo otra vez al caso del plantel de la comunidad de Villaverde, en donde se desenmarañaron algunas cosas ahí, incluso se había dicho que el ingeniero estaba fuera del país y que identificaron al ingeniero y lo ubicaron y se pusieron de acuerdo con él y le hicieron un desembolso y los trabajos arrancaron, pero después se paralizaron otra vez. Es decir, vamos por la tercera, la cuarta vez que los trabajos de la escuela de la comunidad de Villaverde se ha reiniciado y se ha paralizado. O sea, parece que ahí entonces no está el nudo legal, porque la propia gobernadora estuvo ahí hablando con los comunitarios y diciendo que se comprometía con el ingeniero a hacerle los desembolsos. Y lo cierto y la verdad de los hechos es que el plantel no está terminado. Y ahí pusimos para que el control presente, mientras estamos hablando, una serie de planteles educativos, de esos que están en proceso de construcción, porque vengo aquí a una entrevista y ahorita van y preguntan a alguna autoridad educativa y resulta que van a decir que nosotros estamos exagerando, que estamos diciendo cosas que no se corresponden. Y para que evitemos eso, entonces trajimos y le entregamos al productor imágenes por ahí. Unas imágenes de planteles educativos en proceso de construcción que han estado paralizados durante años. Como digo, uno más avanzado, otro menos avanzado, pero la gran preocupación es que desde el Ministerio de Educación... Es el de Villaverde, ese que estamos viendo en pantalla. A ver si podemos colocar las imágenes que pueda verlas. Se ve muy avanzado realmente. Sí, es uno de los planteles educativos que está más avanzado de todo. Como digo, ahí estuvo la gobernadora haciendo el compromiso con la comunidad. Este es el de la Ceibita, ¿no? Ese es en el Papayo, la Ceibita, que es otra comunidad en donde hay serios problemas con el cupo, porque es una escuela pequeña la que está ahí, y entonces este plantel está en proceso de construcción bastante avanzado, que perfectamente
pueden terminarlo y que entre en funcionamiento para el presente año escolar. Entonces, a problemática como esta, a nosotros nos gustaría que las autoridades del Ministerio de Educación, el señor Ministro de Educación, que hace uso de los medios de comunicación para hablar y tratar de desmeritar a los maestros, que nos hable y nos explique y nos presente propuestas de solución a situaciones como esta. Ahí tenemos otro centro educativo, este es en las Placetas, en San José de las Matas. Ahí tenemos otro en San José de las Matas, en Hinoa. En Hinoa. Por lo que se ve ahí es un plantel que tiene muchísimo tiempo abandonado. Entonces es una lástima, una pena y una vergüenza que los recursos del 4% para la educación estén tirados así, estén echados al zafacón. ¿No se ha informado que el presidente estaría por aquí inaugurando unas escuelas, profesor? No tengo información. Sí, que para este fin de semana estaría en Palmar Arriba, inaugurando una, y en Monte Adentro. Es una buena noticia. Esa escuela de Monte Adentro es otra que la comunidad reclamó hasta la saciedad, y qué bueno que se haya terminado la escuela de Monte Adentro y que se haya terminado la escuela de Villa González. Con esta, en la contabilidad que llevamos nosotros, serían 3 en la provincia, porque es lo que queremos soluciones. Ahora, el Ministerio de Educación y el presidente tienen que apurar el paso. La que se inauguró en Quinigua el mes pasado, Quinigua, sí, creo que fue ahí, el mismo día que se inauguró el hospital que se inundó, esa era de las que estaba en proceso. Sí, es de las que estaba en proceso, porque el grueso de estos planteles educativos está en Navarrete, en Villa González y en los municipios de la Sierra, en San José de las Matas y en Jánico. Aquí en el municipio cabecera tenemos 3 de esos planteles en proceso de construcción, como hemos indicado: el de la comunidad de Villaverde, el del Papayo, que están bastante avanzados, y otro que está en el barrio Francisco del Rosario Sánchez. Son 4 en total. Hay uno en la Villa Olímpica, que también es una zona de mucha congestión en los planteles que hay en la zona, y que debió terminarse, que debió ser una prioridad para que se terminara y pudiera estar en funcionamiento en el presente año escolar. ¿Será esta misma escasez de aulas lo que ha ralentizado la contratación de los profesores que aprobaron ya su prueba de oposición, su evaluación, y que no han sido contratados y están ahí esperando hace mucho tiempo, que habrá un nuevo concurso, pero se supone que hay un grupo que ya aprobó y no ha sido asignado? ¿Será por la misma falta de aulas? Porque si hay un profesor en un aula, no hay aulas nuevas, ¿a dónde van a meter el profesor? Es uno de los factores, pero hay otro factor, y es el que las autoridades han resultado ser muy malas planificadoras, las autoridades de educación, porque, reitero, es una gran contradicción que hayamos terminado el año escolar con un déficit de profesores, es decir, falta de profesores en diferentes planteles educativos, y una enorme lista de docentes en el registro de elegibles. Y siempre te dan una excusa: lo que pasa es que allí faltan profesores de primaria y lo que tenemos son de áreas de ciencias sociales, de lengua española, o que nos faltan profesores de inglés. Y nosotros hemos dicho, pero resulta que hay docentes ahí que aprobaron el concurso y concursaron, digamos, por el área de ciencias sociales, pero que son profesores que pueden desenvolverse en el área de idiomas porque hicieron inglés por inmersión, por ejemplo. Nosotros dijimos, pero una solución es que si no hay para designarlo en el área de ciencias sociales y el profesor está capacitado en el área de inglés y hacen falta de inglés, que se le designe por el área de inglés. Pero reitero, en los hechos las autoridades han demostrado que son torpes y algunas veces tercas en la toma de decisiones, porque otra decisión fatal para el desarrollo de los procesos en los centros educativos fue la cancelación de la gran mayoría, el 90% de las personas que hacían labores de limpieza en las escuelas, el personal de conserjería y personal administrativo, fue cancelado al inicio de esta gestión de gobierno. Una parte con el ministro anterior, y el ministro actual, Ángel Hernández, terminó de hacer una barrida con todo ese personal. Y bueno, nosotros no nos oponemos. ¿Y eso no se esperaba? Bueno, no sé si se con esperaba el cambio o no. De gobierno, todo no parece indicar que fue una decisión no planificada, porque tú no me puedes cancelar el 90% del personal de limpieza de un centro educativo
y dejarlo sin el personal de limpieza. Al punto de que en algunos planteles hubo que arreglársela para contratar personas por cuenta de la escuela, o sencillamente el maestro tuvo que agarrar el swapper o la escoba para limpiar el piso cuando ya no se podía más. Entonces, este nivel de improvisación no se puede dar en el ámbito educativo. Usted debe saber esto, permítame esa pregunta. ¿Qué de cierto es con relación a esto? Que no se dejó vacante esos puestos de limpieza, administrativo y demás, pero que están vacíos porque no están yendo los que están nombrados. Se ha comentado, ¿Usted tiene información? Se ha comentado eso, y de hecho hay la constancia y la evidencia de personas que fueron designados, que se presentaron en un primer momento y le dijeron claro al director o a la directora de la escuela: a mí me nombraron y yo cobro por aquí, pero fulano de tal, que fue quien me nombró, me dijo que yo no tengo que venir. Es decir, una botella, ¿verdad?, al fulano, al político del barrio, en la nómina de educación y nada más. Entonces, en la nómina está lleno el puesto, pero en el centro educativo está la vacante. Entonces, son de las cosas que necesariamente tiene que resolver el Ministerio de Educación, la persona de Ángel Hernández, que ha demostrado ser bastante eficiente en las críticas hacia el magisterio, pero que ha sido muy poco eficiente en la solución real a los problemas. Tenemos que irnos a publicidad, ya regresamos. El profesor Miguel Jorge está con nosotros, es el presidente de la ADP en Santiago. Miguel Jorge continúa con nosotros, es el presidente de la ADP aquí en Santiago de los Caballeros, la Asociación Dominicana de Profesores. Miguel, esta semana muchas informaciones en torno a educación, a propósito de los acuerdos arribados con la ADP, el MINER, la intervención del presidente de la República, el defensor del pueblo, que también pues fue parte de todo esto. De las informaciones que han estado surgiendo, pues se hablaba de que había que matricular e inscribir a todos los niños que llegaran hasta los centros docentes. Incluso se habla
aquellos que no tuviesen acta de nacimiento, que no tuviesen una identificación. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Porque entiende uno que es una situación bastante compleja, difícil, no saber procedencia, no saber edad, no saber nombre real de estos niños que llegan a las escuelas. Sí, desde el punto de vista constitucional, el Estado Dominicano, a través del Ministerio de Educación, tiene la obligación de garantizar educación a todos los ciudadanos dominicanos. Y hay que saludar esa decisión de parte del gobierno de cumplir con lo que dispone la Constitución. Ahora, no puede ser sobre la base de la improvisación, no puede ser sobre la base de decidir cosas sin saber las consecuencias, porque, bueno, tamaño compromiso, si tú como director de la escuela, como maestro de la escuela, registra un estudiante que no tiene una documentación de identidad, que no tiene un acta de nacimiento, porque ahora puede decir que se llama Juan, pero cuando lo declaran, si es que logran declararlo y lo declaran como Pedro, y entonces ¿quién es? ¿Es Pedro o es Juan? Entonces esas son de las responsabilidades que le tiran al magisterio y que no le corresponden al magisterio. Es decir, de acuerdo, vamos a cumplir como gobierno con la responsabilidad constitucional de garantizar educación, pero tenemos que garantizar las condiciones primero. Entonces, debería garantizarse que cada estudiante que se va a matricular en una escuela tenga el documento de identidad, tenga su acta de nacimiento, y para eso existe el registro civil y existe la Junta Central Electoral, que son las dependencias del Estado que deben garantizar esa parte. Pero bueno, nadie se puede quedar fuera de las escuelas, estamos de acuerdo con eso. Pero ningún dominicano. Sí, ningún dominicano. Pero ¿y qué garantía tengo yo de que quien se está inscribiendo es un dominicano? Si ante la ley de educación, ante la ley dominicana, usted comienza a ser un ciudadano dominicano con un documento que te expide el Estado. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué garantía tiene el Estado de que ese niño que se está inscribiendo es un dominicano? Ninguna garantía. Y como digo, no se le puede echar esa responsabilidad a los maestros porque es una responsabilidad de otra instancia del Estado dominicano. Y concluyendo con lo que decía anteriormente, ok, tiene que garantizarle el documento de identidad al estudiante, el Estado, no el maestro, no la escuela, pero el Estado, a través del Ministerio de Educación, tiene que garantizar el aula en donde va a recibir docencia ese estudiante, tiene que garantizar el docente que le va a impartir las clases a ese niño o a esa niña. Entonces, no siempre el Estado ha resuelto esa parte, pero es muy fácil a través de los medios de comunicación decir no se va a quedar ningún estudiante fuera de la escuela y hay un cupo asegurado. Pero ¿de qué manera? Lo han asegurado en los medios de comunicación, pero en la realidad no han tomado las medidas para que eso pueda resolverse de manera eficiente, de manera correcta, ¿no? Y se termina luego culpando al maestro, que siempre está en la mejor disposición de cumplir con su deber, de cumplir con su responsabilidad, pero como decía ahorita, el cumplir el deber y la responsabilidad y el obtener los resultados en términos de educación de calidad depende de múltiples factores en donde el maestro es uno. Se está sobrecargando el Ministerio de Educación con cosas que no apuntan directamente a la calidad educativa, con todo esto, que si uniforme, que si transporte escolar, que si ahora el plan de alfabetización de adultos, mil cosas. Se está sobrecargando. Y 1.000 pesos. ¿Eh? Y 1.000 pesos. Sí, 1.000 cosas. Aparte de las 1.000 cosas. Bueno, 1.000 cosas, y esas 1.000 cosas tienen explicación y razón de ser. Estamos en campaña política, ¿sí o no? Aunque aquí siempre estamos en campaña, pero ahora en campaña abierta, y asumimos nosotros que con parte de esas acciones se busca justamente estar en ese proselitismo de cara a las elecciones del próximo año. Y hay acciones de estas que uno no tiene por qué criticarlas. Bienvenidas sean las acciones, ¿verdad? Pero el gran problema es que algunas veces aquí se actúa sobre la base de tomar el rábano por las hojas y no se va a la raíz del problema, porque garantizar uniformes, eso es correcto. Al padre que
le dan los 1.000 pesos. Bueno, decía una madre en una entrevista que por lo menos puede comprar los lápices y los sacapuntas, pero son 1.000 pesos que en un país como este, en donde hay tantas carencias, el que los recibe, unos lo criticarán, otros lo verán como bueno y válido. Pero antes de tú entregar los uniformes, antes de tú decirme que va a entregar 1.000 pesos, antes de tú decirme que va a garantizar transporte escolar, que son acciones importantes, tú tienes que garantizarme lo otro. Tú tienes que garantizarme una infraestructura en condiciones adecuadas, tú tienes que garantizarme un personal docente para que puedan los niños, cuando estén en el centro educativo, recibir esa educación que se habla tanto, educación de calidad. Y yo vuelvo a decir, no puede haber educación de calidad porque aunque tengamos un maestro capacitado y calificado, como es la mayoría de los casos, si el maestro tiene que trabajar con más estudiantes de lo que están establecidos, no puede haber educación de calidad. Si el registro de grado no está para cuando inicie el año escolar, no puede haber educación de calidad. Si tenemos un politécnico que no tiene el taller o el laboratorio para la práctica de los estudiantes, no puede haber educación de calidad. Si hay una sobrevaluación estudiantil, ¿cómo se hará para la tanda extendida? Porque esto fue uno de los inconvenientes, que tuvieron que dividir las tandas para poder albergar tantos niños que estuvieron buscando espacio. Mira, lo de la jornada escolar extendida fue una de las tantas improvisaciones en el Ministerio de Educación de la República Dominicana, que no son exclusivas del actual gobierno, que vienen desde atrás. ¿Pero se vio como un logro esto? Sí, se vio como un logro, pero cuando pasamos balance nos encontramos que hubo un desbalance, hubo una falta de planificación, porque ciertamente se construyeron muchos planteles educativos. Teníamos déficit de aula, ¿verdad? Se construyeron muchísimos planteles educativos y seguimos con el déficit de aula. ¿Por qué razón? Sencillo, es que anterior a la jornada escolar extendida, un plantel educativo te podía recibir 2 grupos de estudiantes. Digamos que si la escuela tiene capacidad para 500 estudiantes, recibía 500 en la mañana y 500 en la tarde. Es decir, en ese plantel se le daba educación a 1.000 estudiantes. Con la jornada escolar extendida, entonces ya solamente pueden ser 500, lo que quiere decir que te hace falta una infraestructura similar a la que tú tenías para poder compensar. Por ejemplo, en la zona sur, que es uno de los lugares en donde tenemos problemas, está una de las escuelas, es la escuela Luciano Díaz, que es una de las primeras escuelas de esa zona, en la avenida Yapur Dumit. Era de 2 jornadas y, como digo, ahora no recuerdo la capacidad que tiene ese centro educativo, pero recibía 2 grupos distintos, uno en la mañana, uno en la tarde. Cerquita de ahí se construyó otro plantel, que es la escuela María Altagracia Franco. Pero la escuela María Altagracia Franco no fue para inscribir nuevos estudiantes. La escuela María Altagracia Franco fue para recibir los estudiantes que ya no iban a estar en 2 tandas, sino que iban a estar en jornada escolar extendida. Por lo que el déficit de aulas que había en esa zona siguió estando igualito, porque se construyó un nuevo plantel, pero no fue para recibir nuevos estudiantes, sino para recibir los estudiantes que ya no iban a estar en la tarde en la escuela Luciano Díaz, porque la escuela Luciano Díaz iba a pasar a jornada escolar extendida. Entonces son de las cosas que en educación tú no las puedes improvisar, tú tienes que planificarla, ir paso a paso. ¿Qué se quiso? Bueno, se quiso de golpe y porrazo que todos los centros educativos fueran a jornada escolar extendida, entonces el déficit de aula aumentó. Contrario a que disminuyera con los planteles que se construyeron, porque es verdad que se han construido muchos planteles en los últimos años, pero el déficit lo que hizo fue aumentar, por esto que le estoy explicando. Pero otra decisión desacertada que se tomó en el Ministerio de Educación es que se cambió los niveles y grados del sistema educativo. Antes había un nivel inicial, un nivel básico y un nivel secundario. El siguiente nivel educativo, el nivel inicial y luego el otro nivel educativo, tenía de primero a sexto grado, a octavo grado, perdón, de primero a octavo grado, es decir, ese nivel tenía 8 grados. Cuando se hace el cambio y se queda con el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario, entonces el nivel primario va a tener 6 grados,
el nivel secundario también va a tener 6 grados. Entonces la mayoría de los centros educativos de primaria reciben y le dan clase hasta el 6º grado. Cuando pasan al nivel secundario, el primer y el segundo grado deben ir a una escuela secundaria. Esas escuelas secundarias no existen, y vuelvo a la zona sur otra vez. Ese fenómeno se está dando en la zona sur. De las escuelas que están en la zona, que son 4 en total, hay solo una que tiene los 6 grados del nivel primario y los 2 primeros grados del nivel secundario, que es la escuela René Clan. Las otras escuelas que están ahí, la Celestino Cerda, la escuela Luciano Díaz, la María Altagracia Franco y la escuela Nueva Esperanza, solamente llegan hasta el 6º grado de primaria. Es decir, los alumnos que salen de esas escuelas no tienen a dónde ir, porque de educación secundaria en la zona está el Politécnico Juan Antonio Flores Santana, está el Politécnico Ipiza, está el Politécnico Don Bosco y el liceo nocturno que funciona en la escuela Ana Josefa Jiménez. Pero resulta que los padres no van a enviar sus niños de 12, 13 años a un liceo nocturno. Y resulta además que los politécnicos que he mencionado no reciben estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, porque los reciben ya a partir del 3er grado de secundaria. Entonces ahí tenemos alrededor de 300 estudiantes que no saben y no tienen a dónde ir. ¿Y qué es lo que se buscaba con este cambio de la cantidad de grados por nivel primario y secundario? Una de las razones que se dijo era que estuviéramos acorde con los parámetros internacionales, y nosotros no nos ponemos a eso. Pero si tú vas a suprimir el nivel básico que iba de primero a 8º grado para crear un nivel primario con 6 grados y un nivel secundario con 6 grados, tú debiste adoptar las medidas para garantizar que los estudiantes que terminan la escuela primaria, es decir, que terminan el 6º grado de primaria, pudieran tener cupo para los 2 primeros grados del nivel secundario, porque el otro yerro que se ha cometido es el querer que todo lo que eran liceo pasaran a politécnico. Entonces, en la modalidad técnico-profesional, que es como se le llama, la que rige los politécnicos, está previsto que los estudiantes entran con el 3er grado aprobado, con el 3er grado de secundaria, por lo que entonces los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria se quedan en un limbo. ¿Por qué? No pueden estar en la escuela primaria, que solamente llega a 6º grado, y entonces no tienen cabida en los politécnicos, que deben recibirlo a partir del 3er grado. Entonces, a situaciones como esta es que las autoridades del Ministerio de Educación tienen que darles respuesta, pero tienen que ser respuestas planificadas, no respuestas improvisadas, como es el que, bueno, vamos a iniciar el año escolar o estamos en la antesala del inicio del próximo año escolar, y corriendo yo hago contrato para que instalen aulas móviles, y corriendo yo hago contrato para alquilar locales, porque así definitivamente no avanza la educación. Por ejemplo, con lo de las aulas móviles tenemos una situación en la escuela Isaías Franco, en el Ejido. Hay 2 aulas del nivel inicial deterioradas. La comunidad había reclamado que se resolviera el problema, que se repararan esas aulas, ¿verdad? No la han reparado, y de buenas a primeras están instalando una aula móvil en la cancha, es decir, una escuela con poco espacio, y van a coger la mitad del espacio que tienen los estudiantes para recrearse e instalar ahí una aula móvil. Pero el otro problema de las aulas móviles es la experiencia, dice que no son ambientes adecuados para la educación, porque son aulas prefabricadas para otros climas, para otros ambientes, y con la temperatura que tenemos ahí, cuando tú te metes con un grupo de estudiantes en una de esas aulas móviles, sencillamente el calor no lo aguanta nadie. Bueno. En Ipiza, hace unos años, instalaron aulas móviles, y la opción que tuvo que adoptar la dirección de ese politécnico fue hacer una gran inversión para ponerle sistema de aire acondicionado a esas aulas, porque sencillamente era insoportable las temperaturas dentro de esas aulas móviles. Tenemos que dar publicidad, profesor. Vamos al último corte y ya regresamos con los minutos finales. Profesor Miguel Jorge, de la ADP, es el presidente aquí en Santiago.
Profesor Miguel Jorge, presidente de la ADP en Santiago. Hay que hablar, profesor, de un tema que se convirtió viral esta semana, de unos libros que fueron echados a la basura y se ha hablado mucho de esto. ¿Cuál es la versión que ustedes tienen al respecto? Mira, yo vuelvo a decirle a ustedes que fue un gran logro de la sociedad dominicana haber alcanzado lo de que por ley se le asigne el 4% para la educación. Desafortunadamente, el uso de esos recursos del 4% para la educación no ha sido el más adecuado, no ha sido el más idóneo. Nosotros somos reiterativos en decir que mucho de ese dinero se está tirando al zafacón, y con las imágenes que veíamos ahorita de planteles en proceso de construcción paralizados durante años, es una manera de echar esos recursos del 4% a la educación. Y bueno, lo de los libros de texto, que siempre ha sido un tema, se presentaron una parte nada más. Si se presentaran los almacenes de libros inservibles en diferentes centros educativos, en las oficinas de los distritos y las regionales, en los almacenes que tiene rentado el Ministerio de Educación en su sede central, nos echáramos a llorar, porque es el presupuesto de educación, son los recursos del Estado dominicano tirado a la basura, algunas veces para favorecer intereses, porque a nosotros nos consta que en algún momento aquí se le ha otorgado un contrato a una persona para que imprima miles y miles de libros que no tienen ninguna aplicación, que no tienen ninguna correspondencia con el currículum, y que ciertamente después, ¿qué pasa? Bueno, que van a estar en unos almacenes ahí, y se ha denunciado incluso que el Ministerio de Educación en ocasiones ha pagado millones de pesos por tener el espacio para conservar algo que no sirve. Al fin de cuentas, ¿qué han tenido que hacer o qué tendrán que hacer? Bueno, seguir tirándolo a la basura. Entonces eso da lástima, da pena y vergüenza que en un país en donde se hable de calidad de la educación y de que se quiere mejorar esa calidad de la educación, los recursos del 4% se estén despilfarrando y se estén tirando a la basura por decisiones incorrectas, por decisiones no planificadas, o sencillamente por favorecer intereses que no son necesariamente los intereses de los estudiantes, los intereses de la comunidad educativa. Eso tiene que llamarnos a la atención, a nosotros como sindicato, a nosotros como magisterio, pero a la sociedad en su conjunto, porque parte del problema en el sistema educativo dominicano es que toda la responsabilidad se le ha recargado a los maestros, y entonces se le pega el látigo a los maestros porque, bueno, los maestros no quieren trabajar. Pero no es que los maestros no quieren trabajar, lo que pasa es que el compromiso que tienen los maestros con la sociedad le lleva a denunciar y a reclamar lo que otros nos reclaman. Cuando yo traigo aquí los videos, las imágenes, y denuncio y reclamo que se terminen los planteles en construcción, eso no debíamos hacerlo nosotros como sindicatos, eso debían hacerlo las comunidades, eso debían hacerlo las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela, que en un momento determinado el señor ministro llamó a que nos reclamaran a nosotros, y nosotros le decimos a los padres y a las madres que deben reclamarle al Ministerio de Educación y que deben protestar frente al Ministerio de Educación para que esas obras que están en proceso de construcción sean terminadas, porque los grandes beneficiarios van a ser sus hijos. La gran beneficiaria va a ser la sociedad dominicana, porque si hay un plantel en condiciones adecuadas, habrá mejor educación. Miguel, ¿en qué se fundamenta esa acusación de que el ministro de Educación responde a intereses, a grupos que tienen intereses en hacerse con los dineros del 4%? Porque hemos visto al ministro de Educación echar a unos diputados que supuestamente fueron a eso, enfrentarse con los impresores, o más bien editores de los textos, para no beneficiarlo. En el plano de la publicidad, en Santo Domingo, los que trabajan con el tema de la publicidad han dicho que el ministro le dijo que no va a pagar publicidad. O sea, lo hemos visto enfrentarse con sectores que claramente y tradicionalmente se han aprovechado del dinero de educación, y él dice que es para no favorecerles
a ellos esas acciones y esos enfrentamientos. Pero, ¿por qué decir ahora que él responde a grupos que quieren hacerse con el 4%? Pero cuidado si es, quítate tú para ponerme yo. No te voy a favorecer a ti porque tú no eres de los míos, pero voy a favorecer a otro, porque los contratos para instalar aulas móviles no nos lo han entregado a ninguno de nosotros. Hay unos beneficiarios. Los contratos de los locales que se están rentando, hay unos beneficiarios. Los libros de textos que se van a imprimir, hay unos beneficiarios. No es verdad que no se paga publicidad. Claro que sí se paga publicidad. Quizá hay otra forma y otra manera de pagar esa publicidad, pero de que se paga, indudablemente. Pero también nosotros tenemos razón cuando decimos esto, porque mientras hay carencias y falta de docentes en diversos centros educativos, entonces sí tenemos universidades privadas que han logrado contrato para la famosa inducción de los docentes de nuevo ingreso, que está prevista en la ley, pero la manera en cómo se llevó no es como lo prevé la ley. Y sometieron a los docentes de nuevo ingreso todavía en periodo de vacaciones, le estaban enviando asignaciones y tareas. ¿Por qué razón? Bueno, porque había un contrato con el que cumplir y hay unos beneficiarios ahí, y entonces los docentes de nuevo ingreso fueron los conejillos de India para justificarle a sectores privados, ¿verdad?, los beneficios, las ganancias que iban a obtener. ¿Cómo debía hacerse, profesor? Porque siempre las universidades han sido las que imparten los diplomados de actualización. O sea, yo estoy pensando en mi madre, que ya está una jubilada, y yo recuerdo que cada vez que necesitaba una actualización sobre algo, tenía que hacer diplomados en las principales y más prestigiosas universidades de aquí. Pero estoy hablando de 15, 20 años, 10 años atrás. O sea que no es nuevo lo de favorecer las universidades. Mira, es que está demostrado que cuando a ti te van a entrenar en un trabajo o se quiere verificar el nivel de desenvolvimiento y desempeño que tú tienes en el área laboral, es en el campo donde tú te desenvuelves. Tú no me puedes llevar a cabo una inducción docente fuera del área laboral. Tú no me puedes a un profesional de la educación que se ha pasado 4 o 5 años para obtener el título de licenciado en un área de la educación, venirle con más teoría. Tú lo que tienes que verificar si en la práctica ese profesional de la educación es capaz de aterrizar eso que aprendió durante 4 o 5 años en una universidad, aterrizarlo en el aula de clase. Profesor, pero tendría que entonces que ir el facilitador a todos los lugares, a todas las escuelas donde hay un nuevo facilitador. Pues, y eso es improcedente. Claro está, no es improcedente. Pero no se soporta. Lo que ocurre es que no va a dejar los beneficios que debe dejar, porque no tiene caso hacer una inversión, ¿verdad?, para tú dar una inducción sobre la base de más teoría que ya se supone el que posee el título de licenciado en educación ya las tiene. No, profesor, pero para yo demostrar que yo sé hacer una planificación de una clase, yo no tengo que estar estrictamente en el aula donde voy a dar la clase. O para yo demostrar que yo sé manejar el registro, no necesito estar en el aula. Eso yo puedo demostrarlo en un salón más amplio donde hay un grupo, porque llevarse de esa manera, profesor, sería cuesta arriba que el inductor, el tutor, tenga que ir a donde quiera que se nombró un profesor nuevo. Mira, con esto que tú estás diciendo se ratifica lo que nosotros visualizamos, porque naturalmente ese es el camino más corto, el camino que escogieron, y es el camino que le va a garantizar grandes ganancias. Lo difícil es ir y verificar en el terreno de los hechos si es o no es. Naturalmente, si se hace así, entonces parte de los beneficios que voy a obtener a partir del contrato que me dieron para la inducción docente se van a reducir drásticamente. Como pasa con el tema de la alimentación escolar, lo que debía hacer es que se preparen los alimentos en los planteles educativos, y de hecho algunas de las escuelas que se construyeron se le habilitó una cocina y se le equipó una cocina, pero no se hace así, aún en aquellas que se le equipó la cocina. ¿Por qué no se hace así? Bueno, porque es más fácil ganarse el dinero
con un contrato donde yo voy a preparar comida en otro entorno, en otro ambiente y la voy a llevar, no importa cuál sea la calidad. Entonces, por eso nosotros decimos que muchas de las decisiones y acciones del Ministerio de Educación han sido para beneficiar a intereses, para beneficiar a sectores privados, porque incluso hay sectores e instituciones que nada tienen que ver con educación, con proyectos y con contratos en el Ministerio de Educación. Esa es la verdad, esa es la realidad, los hechos están ahí, y está Inicia y está Educa y muchas otras instituciones que tienen muy poco que ver con educación, pero que son las que están determinando lo que se hace en el Ministerio de Educación. Gracias, profesor, por acompañarnos en esta mañana cuando cerramos la semana aquí en Diario 55 y El Café. A ustedes, gracias por la sintonía. Hemos conversado con el profesor Miguel Jorge, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP en Santiago. En nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León en la producción general, Fran Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55, agradecemos la sintonía. Será hasta el próximo lunes cuando estaremos reencontrándonos después de la misa. Esta noche a las 7, recuerde elecciones 2024. Feliz fin de semana. Pacheco, Sí, manda Pacheco, ¿y corriente. qué fue? Somos tu imagen, somos tu voz.